Noches a todos. Hoy estaremos contando historias paranormales en nuestro podcast Objetivo Paranormal. Buenas noches a todos. Bueno, comencemos. Vamos a estar contando unas historias paranormales, ¿cierto? Yo tengo 3 historias paranormales Yo tengo también 3. Una creo que es muy conocida, que es acá de Mendoza, de un boliche. Y 2 más que ya vamos a saber de qué son. Así que bueno, comencemos con las historias, esas que nos gustan tanto. contar por las noches. Dice así. Esta historia se trata de 3 amigos, como para que sepas. Los nombres de los protagonistas son Marcos, Ignacio y Damián. Estos amigos eran 3 amigos que se conocieron desde la primaria, desde chiquito, y se hicieron muy súper amigos, así muy buenos amigos, que hacen toda la primaria juntos y después llegan a la universidad, digamos, y ya ahí como que ellos 3 se separan. Los 3 toman carreras diferentes. Entonces, estos amigos eran de esos típicos amigos que les gustan salir a bailar, de estar todos los fines de semana en los bailes, de fiesta. Religiosos. Claro. Pero en alguna salida de estas que tienen estos amigos le va a pasar algo paranormal que nunca, yo creo, se van a olvidar en sus vidas, y creo que no se olvidaron. Así que te voy a contar qué les pasó a estos 3 amigos. Una noche estos amigos salen a bailar. Se cuenta que esa noche, el día que salen a bailar, cuentan que era bastante linda la noche. Ignacio se queda en el baile con una chica que él ya conocía, ¿cierto? Él ya conocía. Mientras tanto, Damián y Marcos, como que ellos 2 quedan, digamos, solos. El único que estaba con una chica ya que él conocía era Ignacio. Entonces Damián y Marcos están los 2 como para conquistar a cualquier chica en el baile, digamos de pesca, ¿cierto? Sí. Entonces Damián y como que ve a una chica así, como que tiene ya en la pista, en el baile, tiene ya una chica en vista, se le acerca, le hace el típico chamullo de cualquier hombre, y como que la conquista, y ya como que él ya también ya está con una chica. Solamente el único que quedaba libre, digamos, era ¿cómo se llama? Era Marcos. Ignacio y Damián ya estaban con 2 mujeres. El único que no tenía nada, digamos, el que tenía menos levante, no el menos levante, sino como que el que no pudo ganar, fue Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Marcos se queda deambulando por la pista de baile hasta tarde. ¿Qué pasa? Él como que dice, está bailando solo, ya ve a los 2 amigos que tienen su chica, su pareja, y él como que no tiene a nadie, se queda así disfrutando de la noche, pero solo, digamos, tomando, bailando un poco, y hasta que de tantos tragos que toma ya está medio borracho, ¿viste? Al cabo como que de un par de horas de todo esto, ya un poco bastante ebrio él, sale de la pista de baile. Él decide salir a tomar un poco de aire, porque adentro de los bailes como que se sofoca el ambiente y no podés, digamos, respirar, ¿viste? Todo transpirado, así, acalorado por el baile, todo como que te sofoca un poco. Entonces está bueno salir un poco afuera, fumarte un cigarro, tomar un poco de aire, oxígeno, y volver a entrar a bailar.
Entonces él sale para afuera. Y cuando sale al patio a tomar un poco de aire, él estaba mirando hacia el cielo, intentando aspirar un poquito de oxígeno. Cuando de repente siente él que de atrás le tocan la espalda. Él solamente lo que hizo fue como darse vuelta, y era una chica de ahí del mismo baile, a la cual la chica le pide que le convide fuego para prenderse un cigarro. Y Marcos, cuando la vio, dijo: esta es mi oportunidad. Así que intentó, como aparte de convidarle fuego, intentó De chamullarla, conquistarla. Esta chica se llamaba Amalia. Dice que después se hicieron como las 6 de la mañana, y acá los bailes 6, 7 de la mañana ya es como que ya termina. como que es ya casi el final, digamos. Al final. Ajá. Y se juntaron ellos en la puerta del boliche Sí. para volverse en el auto de Damián, para sus casas, digamos. Pero ellos lo que decidieron fue llevar a la chica en el auto y acercarla hasta su casa. Sí. Como un buen caballero. Digamos, iban los tres en el auto, Y estaba y la chica Amalia. y Amalia. Ajá. Bueno, así que arrancaron, se subieron al auto medio tomados los cuatro, digamos, y ella decía que también vivía en San Martín, y Marcos, el chico, se había ofrecido a llevarlas con ellos, ¿viste? Entonces resulta que ellos, los cuatro, emprenden un viaje hasta llevarla a su casa a esta chica Amalia, y manejan por el acceso hasta la entrada de San Martín. Acá el acceso es como una avenida. Sí. Bueno, entonces ellos van los cuatro en el auto manejando por el acceso, y dicen que en vez de tomar hacia la ciudad, se dirigieron hacia otro lado, como que tomaron un camino diferente, como hacia el norte, digamos. Ellos empezaron a dar cuenta que esta chica era como que vivía lejos, o un lugar así lejos De la ciudad. de la ciudad, o ajá, del baile, digamos. Entonces era como que no encontraban el lugar, pero a ellos como que le pareció raro algo en la chica, como que la chica hacía como muecas raras, digamos, como muecas, como, ¿cómo te puedo decir? Como que tenía algo raro la chica, cómo se movía, o cómo gestionaba sus reacciones, sus movimientos, algo así. Algo raro tenía. Entonces, luego de varios kilómetros que ellos hacen, Amalia les señala a ellos que, digamos, al que maneja más que todo, les señala que ellos debían tomar un callejón como para llegar hacia la derecha. Llegar hacia la derecha y le dijo que saliéndose de la calle asfaltada, digamos, y entrando a un camino de tierra, ahí era su casa. Un poco más allá era su casa, pero tenía que hacer ese recorrido que le decía ella. Entonces, como que entre ellos empiezan a hacer chistes, como diciendo: ¿a dónde es tu casa? ¿Qué tan lejos es? ¿En dónde es? Es mucho el viaje, no sé. Empezaron a hacer chistes entre ellos por el recorrido, que no sabían dónde era la casa de esta chica. Entonces dicen que en ese momento, que la mirada de Amalia, como ellos la miraban a ella, notaban que era como su mirada misteriosa y seductora a la vez de esta chica. Y Damián e Ignacio no podían dejar de mirarlo, pero ellos dos iban adelante, y ellos la podían ver atrás con Marcos, que iba atrás con él. Ellos dos la veían por el espejo retrovisor del auto, y veían que tenía, como que era linda la chica, atractiva, y tenía una mirada seductora.
Entonces ellos la miraban por el retrovisor del auto, pero notaban en ella también que su piel era muy pálida, era muy como abrumante así. Dice que pasado varios minutos, eh, cuando, cuando donde ella les dijo dónde ellos vivían, como que la calle se empezó a angostar, se empezó a hacer como más chiquita. Y de acasos metros, digamos, varios metros, eh, ellos veían cómo, cómo se curva, había una curva hacia la derecha del camino que ella les había dicho. Ellos podían ver que había como una curva hacia la derecha. Entonces Marcos no quería, eh, ellos cuando iban atrás en el auto, Marcos iba con ella atrás, los dos amigos adelante. Marcos lo que hacía, como ya había pegado como mucha onda y todo, como que ya se gustaban, a esta chica con Amalia, ellos atrás iban como besándose. O sea, iban tomados, pero a la vez iban como besando y toda la cosa. Sí. Medio romántico, digamos. Entonces Marcos ya no quería más besos. Entonces, ¿qué hace un hombre? Era como que, no sé, ya como que ya quería llegar a destino, digamos. Ya quería que se quedara en su casa, dejarla ahí en su casa y que ya después irse a dormir, ya, ¿viste? Ya estaban, El cansancio también. claro, y todo eso. Entonces, Amalia, cuando estaban como llegando al lugar que ella le había dicho, le dijo que doblara hacia la derecha a Damián, que doblara por la derecha y que se meta despacio por el callejón, y que cuando se metiera por el callejón se fuera hacia la izquierda. Entonces Damián se fue, hizo todo lo que dijo ella por el camino que dijo, dobló, y cuando dobló era como que él ya se estaba como asustando en el lugar donde lo estaba dirigiendo esta chica, Amalia. Entonces, de pronto ellos dicen que sienten cuando se meten a ese lugar, dicen que de pronto ellos sienten como que un viento comenzó a sentirse en el lugar, en el clima. Que hasta los árboles se sentían como se desamarreaban por el viento. Entonces ellos dicen que ellos ahí en ese callejón estaban solos, en el auto ellos y la chica. Dice que cuentan que la última casita que había en el lugar había pasado hacia kilómetros, o sea que no había casi nada en el lugar más que el callejón, más que el camino. Una casa había a kilómetros, la última casa, digamos, que había. Que habían visto. Ajá, entonces ya con todo esto ya como que ellos se empezaron a asustar. Medio raro. Ajá, tanto se asustaron que ya ninguno de los tres casi hablaba. Dice que manejaron unos 200 metros desde el callejón. Y se había como transformado en una huella el lugar del camino que hicieron ellos. No se veía absolutamente nada, desolado era el lugar. Damián se detuvo a la derecha, puso marcha sin apagar el auto, porque ya un poco más meterse más al lugar donde le decía a ella, ya no podía ya con el auto. Entonces él se detuvo el auto, se paró. Y ella le decía que siga avanzando, le pedía que siguiera avanzando, que la llevara hasta su casa. Pero él le dijo que no, hasta acá nomás, que él ya no se podía meter más allá con el auto. Y ella no, le insistía que lo llevara hasta su casa. Le pedía que siguiera un poco más. Y dice que cuando le empezó a decir esto la chica Amalia a él, era como que su voz había cambiado y su palidez resplandecía en la oscuridad del auto. Ignacio lo que hizo fue bajar el vidrio por el abrizado que tenía en su auto para tratar de mirar mejor el lugar.
y dice que hacía un frío encima esa mañana y que el ruido era silencioso del lugar. Entonces Damián, como tartamudeando, medio como con miedo, le dijo a Amalia que él no podía seguir avanzando, que no sabía qué más decirle a ella para llevarla hasta su casa, que él hasta ahí nomás podía. Entonces Amalia le dijo que por favor lo llevara, que solo faltaban unos metros nada más. Entonces Marcos estaba como mudo. El frío que tenía el cuerpo de la chica lo estaba congelando él, porque dice que se sentía muy helada. Me imagino que la iba abrazando, pero la sentía muy fría a Amalia, a esta chica. Entonces Damián encendió las luces altas del auto como para alumbrar el lugar, y no vio absolutamente ninguna casa, ni nada de lo que, ni siquiera las huellas de que pasaba gente, de algo, no había donde... claro, desolado. Alumbró con las luces del callejón. Claro, alumbró con las luces de los autos y no se veía nada, y ni siquiera una casa la que decía Amalia, ni eso se veía. Dice que la mirada de Amalia estaba fija en él, como mirándolo como con odio, no sé si odio, bronca, o no sé, o enojada por no querer llevarlo. De pronto, Ignacio reaccionó y le dijo a Amalia que no podían seguir, que si seguían ellos, por donde ella le decía, el auto se le iba a enterrar como en la tierra, digamos. Que era mejor que ella se baje y que ellos la iban a acompañar caminando hasta su casa. Entonces Damián le clavó como una mirada desesperada a Ignacio y le dijo que no se iba a bajar, que no iba a dejar el auto solo, que no la iban a acompañar hasta allá, que al auto no lo iban a dejar. Si quería que fuera él, no sé, pero al auto no lo dejó. Marcos le soltó la mano a Amalia y le dijo que tenía mucho frío, que no se iba a bajar porque se iba a enfermar. Así desconcertado por el miedo, Ignacio miró hacia la oscuridad del lugar, pero ahora la mirada de Amalia penetraba las pupilas como las del retrovisor, como mirándolos. Entonces bajó la mirada y le dijo a Amalia que se fuese solo, y la dejaron ir, no la llevaron hasta su casa. Y le dijeron que fuera sola, que hasta ahí nomás la acompañaban, pero que ellos la iluminaban, que no se preocupara, que mientras que ella iba caminando hasta su casa, ellos la iban a alumbrar con las luces del auto, digamos, y que la iban a mirar. Entonces Amalia levanta como una ceja, digamos, de su cara, en señal como de burlesca, como de burla, y dijo: no importa, chicos, ustedes vayan, yo voy sola. Eso le dijo Amalia a ellos, como que no le importara. No quería caminar más ella. Ellos, cuando le dijo esto a Amalia a ellos pensaron como que se iba a enojar, no sé, y no, como que le sorprendió lo que decían, lo que le decían. Entonces, pero estaban aterrados ellos. Dice, vieron cómo Amalia se bajaba del auto y ella empezó a prender camino y se fueron. Y se fue sola caminando.
ellos vieron que ella cuando empezó a caminar, la iban viendo que se iba y que se perdió entre La oscuridad. sí, entre la oscuridad y entre, digamos, las ramas y todos los yuyos, digamos, que estaban en el lugar. Dice que hasta ahí la vieron a ella. Más de ahí ya no la vieron. Los tres, después de que Amalia se fue, tiritaban de frío. Pero no tanto de frío, sino más de pánico, como más de terror, Miedo. más de miedo. Todo sin saber por qué. Es como que ellos le quedaron algo como intrigados con ella. Fue muy rara esa noche. Y además el lugar donde vivía, o sea, Claro, igual aquí en Mendoza hay muchos lugares así. sí, Entras en un callejón y sí. ¿Qué sucede? El viento dice que esa noche comenzó a correr mucho más fuerte y como que se empezó a levantar polvo porque era como todo tipo de tierra el lugar. Ignacio subió el vidrio del auto y le pidió a Damián que se fuesen ya, que se fueran a su casa. Así que se fue Amalia y ellos se vinieron otra vez por el mismo camino hasta llegando a su casa. Dice que ese día empezó, esa mañana como que empezó a llover y toda la cosa, había viento, empezó a llover todo. Dice que cuando ellos salieron del callejón de donde le había dicho a Amalia que entraran, la calle que ellos ya agarraron ya era asfaltada y ya como que el terror que sentían los tres ya se empezó como que aliviar. a tranquilizar, ajá. Así que llegaron hasta su casa y se fueron a dormir. Ese día, me imagino recansado del viaje y del baile. Y más manejando y viendo ese lugar. Claro. Al otro día, como todos los domingos, se juntaron. Acá los domingos hay partido de fútbol y se juntan a tomar algo, una previa hacen para ver el partido y se ponen a picar algo, una cerveza, unos quesos, unos fiambres. Y dicen que estos amigos se juntaron a ver el partido de Boca y San Lorenzo ese día. Al otro día, digamos, un día domingo, por Sí. supuesto. Eso fue un sábado, el domingo. Se juntaron a picar y a tomar algo para el partido. Y obviamente, hablando ahí, jodiendo en la picada, empezaron a hablar como entre ellos y no podía no saltar la conversación Lo que pasó esa del noche, baile, del baile. claro, del baile anterior, de la esa chica que conocieron y todo. Entonces ninguno se animaba como a comentar del pánico que le había causado, porque también, viste, somos hombres y no sé, como que no vas a decir, ay, me dio un miedo esa chica, no vas a decir más si es una mujer. Entonces, cuando estaban hablando, luego de un rato, Marcos le pidió El enamorado, que se quedó enamorado Ajá, de esa chica. claro, el que estaba con ella, digamos, el que él fue el que la conoció. Marcos le pidió a sus amigos, parece que él se había quedado como enganchado con ella, y le pidió a sus mismos amigos, esos que habían salido a bailar, le pidieron que si por favor lo podían llevar hasta su casa para ir a buscarla, a Amalia. Y los amigos, Él puso la excusa de que la quería ver, que se había olvidado de pedirle el teléfono y era una linda chica. Y que tenía muchas ganas de volverse a juntar con ella. Así que le pidió que si lo podían llevar hasta su casa, más que su amigo tenía el auto. Entonces le preguntó si los podía volver a llevar. Así que ninguno aquella noche pudo pegar como un ojo así por la situación esta que... vivieron. Ajá. Porque también el lugar donde vivía era como medio alejado, así, medio terrorífico, digamos. Así que ninguno aquella noche pudo pegar un ojo.
pensando en esa extraña situación. Entonces, aquella tarde ellos, tarde noche, digamos, Ignacio tenía que cumplir, él trabajaba en una comisaría, Sí. entonces él tenía que cumplir horarios en la comisaría, en una comisaría de San Martín trabajaba, Ujú. entonces tenía que cumplir horarios, por lo que no pudo acompañarlos. Pero Marcos y Damián fueron antes que se hiciera de noche, otra vez, a ir a buscarla a Amalia. O sea, a llevar al amigo a que pueda, Hacer un aguante, pero claro, como para que fuera a conocerlo, a seguir estando con ella. Dice que la tarde, esa tarde del domingo era nublada y gris. Estaba esa típica tarde-noche, tarde-noche, y fresca también, por supuesto. Y dice como luego de haber llovido durante la noche, ese día estaba medio fresco. Dice que se dirigen hacia el norte por la misma calle que habían tomado ese día que fueron a bailar y que les había dicho Amalia. Dice que fueron por el mismo lugar y tomaron por la calle de tierra hacia el este, manejaron varios kilómetros y hasta la curva donde habían llegado, pronunciada que ella les dijo, doblaron y lentamente hacia la izquierda donde le había dicho Amalia y fueron hacia el callejón ese donde ella les había dicho. Hicieron el mismo recorrido. Dice que manejaron los 200 metros y pararon el auto y toda la cosa, pero era un poquito más claro, no estaba tan de noche y todo. se podía ver. Ajá. Pero no se veía ninguna casa hacia a la redonda, digamos. Era lo mismo, ¿viste? No cambiaba nada. Era callejón y árboles. Claro. Encima no pasaban gente, no había nada. Y solo lo único que se veían eran las huellas del auto, que ellos habían entrado al lugar. Damián observa hacia la calle de tierra y solamente ve las marcas nada más. Y las recorre con la mirada así a las marcas. Y siguió con la cabeza hasta la puerta por donde Amalia se bajó ese día, esa noche, como haciendo un plan mental del recorrido, como quedó las marcas, todos O sea, siguiendo las marcas. siguiendo las marcas del auto. De pronto vio que las huellas de ella, digamos, de la chica. Entonces Marcos y él comenzaron a seguir el rastro A la huella de Amalia. de Amalia, de esa noche que caminó, de ese día por donde ella se fue. Sí. El agua las había borrado, Agua. sí, la lluvia. Ah, o sea, que había llovido. Claro, al llover todo eso Sí, sí, borra. se había borrado. Todo porque el rato de haberse bajado mal esa noche al otro día que llovió y toda la cosa, Sí, la se huella. había borrado por la misma lluvia. Entonces caminaron varios metros más o menos por el lugar por donde ella se fue y vieron cómo las huellas sorteaban los yuyos por donde ella siguió, como que de ahí ya no la encontraron, digamos, como que después de ahí ya no había huellas. No había huella. Ajá. Y de pronto vieron algo extraño cuando llegaron al lugar. Las huellas se fundían entre la tierra fresca, como que era diferente las huellas en el lugar, como que se sobresaltaban, como que seguían las huellas y después de ahí ya no, digamos, era como por dónde se fue, ¿entendés? Era como que no había forma de que si siguió caminando, ¿por qué no hay huellas? En el acto ellos se dieron cuenta que en una parte de la tierra del piso estaba como removida, como que habían cavado algo así en las huellas donde siguieron, pero más ahí ya no había huellas, sino había tipo tierra en el piso removida, como que habían cavado algo en esa parte. Imagínate. Entonces ambos les pareció extraño eso
y se miran, entre los dos se miraron. Y le dieron como una corazonada a los dos, de miedo y también de duda. Y Marcos agarró unos yuyos que estaba ahí, gruesos, y comenzó a correr tierra removida que había en el piso. Con Y una madera, no, con los yuyos. con los yuyos. Ajá, empezó a como a limpiar donde estaba la tierra removida. Se agachó y metió un palo en el lugar. Y cuando metió el palo, donde estaba la tierra removida, comenzó como a removerla él. Luego, él cavó un pozo y empezó a hundir más el palo en la tierra, cuando de pronto sintió que topó con algo, como que tocó con algo cuando metió el palo, como que tocaba con el palo y lo que había adentro de esa tierra removida en el piso, había como algo blando, sentía que tocaba con el palo. Arrojó el palo, cuando sintió esto arrojó el palo por el aire y siguió cavando con sus manos para sacar eso que había ahí. Al tiempo que Damián lo miraba nervioso qué es lo que estaba haciendo a él. Entonces cavó un poco más y de pronto sintió con su mano que tocó como una tela, como una especie de tela. Removió la tierra y vio una tela negra en el lugar. Separó la tierra así del bulto, digamos, y la desenvolvió. Cuando vio lo que había ahí, Marco saltó de miedo, de terror para atrás. Que ambos se asustaron y lo que vieron era parte del cuello y del hombro de un cuerpo humano en estado de putrefacción. Cuando ven esto, ellos del susto se hacen para atrás, saltan para atrás y notaron que en el cuello humano de este cuerpo que estaba ahí en estado de putrefacción tenían una cadenita decorada, ajena, con una imagen. Entonces Marcos le aseguró, cuando vio esta cadenita, Marcos le aseguró que era la cadenita que le rodeaba el cuello que había estado besando en la noche anterior a esa chica, Amalia. Era la misma cadenita que tenía ese cuerpo. Cuando ven esto, los dos salen asustados hasta el auto, se suben, hacen marcha atrás en el auto y salen rápido para la carretera. Mientras Damián manejaba a altísima velocidad del susto por la calle de tierra antes de llegar a la asfaltada, Marco llamó al teléfono de la comisaría donde trabajaba Ignacio, de guardia. Ajá, de Ignacio. Y a cabo de varios minutos de espera en el asfalto, ellos esperaron ahí, en el auto, y llegaron, como su amigo era policía Ignacio, les dijo: mirá, acabamos de encontrar un cuerpo, venite con tus amigos policía y venite para acá. Su amigo era policía, imagínate. Y acaban de encontrar un cuerpo, lo mejor era decirle a su amigo. Y sí, mejor, imagínate encontrar un cuerpo y no decir nada. Claro, y entonces Ignacio conocía perfectamente la locación de donde habían llevado a la chica, donde estaba el siniestro, y Marcos y Damián siguieron a los móviles policiales. Pero cuando llegan los móviles y le dicen que han encontrado un cuerpo y toda la cosa y está en tal lugar, ellos le dicen que le prohíben entrar entrar en la zona donde habían visto el cadáver. Entonces un oficial se queda custodiando a Marcos y a Damián, que estaban ellos asustados de miedo. Ajá. Entonces los otros policías junto a Ignacio fueron directos hasta la zona donde ellos habían dicho que se encontraron el cuerpo. Pasó un tiempo que se hizo eterno para ellos dos, así lo que se encontraron, quién era, qué le pasó a esto que habían encontrado, todo.
Cuando regresó Ignacio del lugar donde sus amigos le habían dicho, le pidió al policía que los custodiaba a ellos, que le dijeron, mira, no, donde nos dicen ustedes no encontramos nada, le dicen. No sé a dónde ustedes han encontrado este cuerpo, pero nosotros buscamos por donde ustedes nos dijeron y no está, no hay nada. No hay nada de lo que están diciendo ustedes. Entonces, esas fueron las palabras de Ignacio, de lo que les dijo. Claro. Entonces volvieron a señalarle la zona mejor y ante la negativa de hallar algo, nuevamente, lo llamaron a ellos dos, porque ya no encontraban nada donde ellos le decían. Sí. Dijeron, bueno, traigámoslo y ya está, que nos digan y que nos lleven directamente exacto al lugar. Entonces llaman a Damián y a Marcos, ellos iban adelante y los policías y su amigo con ellos atrás. Los llevaron hasta el lugar y cuando llegaron a la zona donde habían visto este cuerpo, este cuello con la cadenita, estaba cercado y hurgado el lugar. Se veía que lo habían como cavado todo, pero no había rastro de nada, no había ningún cuerpo, nada, solamente como cavada la tierra y nada más. Imagínate. Me imagino entonces el miedo de esas personas, de Marcos y Damián. Claro, imagínate que vieron y ahora no está. Entonces Marcos cavó un poco más al tiempo que Damián caminaba alrededor intentando encontrar algo en otro lugar, pero estaba seguro de no haber fallado, de que eso estaba ahí. Entonces 2 horas después, y con la noche ya agarrándolos, digamos de que era tarde, ya se estaba haciendo de noche, Sí. ya se estaba oscureciendo por completo el lugar, decidieron terminar la búsqueda y echarle la culpa al cansancio de los muchachos por la noche anterior. Quizás fue un producto de porque habían tenido resaca, porque habían estado toda la noche bailando la noche anterior y dijeron, quizás, no sé, lo alucinamos, lo imaginamos, algo así. Ajá. Pero ¿dónde está la mujer que habían conocido? Porque le habían Claro, dado- el tema era dónde vivía Amalia. Nunca se supo dónde vivía esa chica. Uno de los móviles regresó junto a Damián y a Marcos, y el otro conducido por Ignacio. El otro que estaba por Ignacio con él se quedó por la zona para preguntar por una tal Amalia si la conocía. Los lugareños, o sea, Claro, que si eran alguien- lo más cercano posible. Claro, si alguien conocía a esta chica, un vecino, alguien. Sí. Y le describieron que su mirada era media rara, su tez de piel pálida y blanca, así, todo la describieron así y no la conocían. Entonces, aquella noche Ignacio llamó a sus amigos contándoles que no había nada, que no habían encontrado. Como él era policía, viste, podía ir preguntándole a personas cercanas por esta chica, pero dice que no, dice que le contó a sus amigos que no, que nadie la conoce. Imagínate. Ujú. Entonces, ni rastro de Amalia había. ¿Quién era esa chica? Entonces, ¿qué es lo que le dijo Ignacio? Que él se iba a averiguar en los padrones municipales de las mujeres y a ver si ese nombre había una chica aproximadamente de esa edad que pudiera vivir por la zona y todas esas cosas. Como él era policía, él podía Tenía acceso a tenía eso. acceso a esos lugares y poder tener esa información. Entonces, desde aquella noche todo cambió para los tres. Estos tres amigos, comienzan a tener pesadillas extrañas después de esto. Entonces los tres comienzan a perder el tiempo de lo normal pensando en esa noche, como que están todo el día pensando en eso. Sí, imagínate. Y aparte de las pesadillas. Y más imagínate por Marcos Ignacio que encontraron un cuerpo y llamar a la policía y ir a ese lugar y no estar nadie. Dice que los tres comenzaron a perder tiempo y toda la cosa y que ya no se animaban a salir otra vez los tres juntos de nuevo. Como que las salidas, Marcó esa noche, los marcó. claro, y que encima era como que esa historia, ahora las juntadas eran como que se habían transformado en algo horrible para contar, así. Y Marcos, lo que a él le sucede es que él comienza con visiones después de esto. Que Marcos era el que
estaba con la chica. Él, Y además le de los, había besado, estaba con él, claro, conoció a él. él como que fue el que la conoció y estuvo como digamos de pareja con ella, fue el que comenzó a tener visiones. Una noche, los padres de Marco llamaron aterrados a Ignacio, que él estaba en la comisaría trabajando. Lo llaman asustados los padres cuando se encontraron con Marcos. Cuando encuentran a Marcos, los padres lo encuentran que estaba bajo un estado de pánico, como que estaba mal y no quería entrar a su habitación. Entonces los padres no querían, lo encontraron tan mal al hijo que no querían entrar a la habitación. Entonces le pidieron a Ignacio que si podía entrar él o que podía ver qué le pasaba. Y además como era el amigo y conocía qué le había Claro, pasado. entonces él se animó y cuando entró a la habitación de Marco, vio que la habitación estaba absolutamente toda desordenada. Había un quilombo en su habitación. Entonces Ignacio pensó que el desorden lo había hecho Marco en su estado alterado, digamos. Pero Marcos, que le dijo a Ignacio, le juró encima, que, que solo la cama había quedado desarmada, lo otro no. Entonces, al cabo de una semana, las pesadillas como de Marcos se habían hecho tan frecuentes y tan espantosas que Marcos ni siquiera ya podía dormir. Los padres tuvieron que llamar a curas, curanderos, exorcistas, hasta brujas, para ver qué es lo que le pasaba a su hijo y se negaron a entrar a su habitación. Todas estas personas. ¿Qué mal le hizo a esa chica, a la Amalia? O sea, ¿qué era? ¿Qué era eso que lo dejó tan así? Porque después de eso comenzó a pasar todas estas cosas, más que todo a él. Entonces, ni siquiera los curanderos, ni exorcistas, ni nada que los padres le traían para como a curarlo, digamos, no querían entrar en su habitación. 2 meses después, la casa de ellos estaba en venta y la familia de Marcos alquilaba en otro barrio. Se fueron de ahí por vergüenza, porque Marcos no había querido contar nada, pero las pesadillas no habían cesado. Entonces ellos se fueron del lugar, se fueron a alquilar a otro barrio. Sí. Como digamos, entre tanto, Ignacio continuó averiguando en la policía y en el padrón municipal por esta tal Amalia, o por una chica asesinada, desaparecida o fallecida. No habían algunas pistas, pero nada contundente, es lo que pudo encontrar nada más. De vez en cuando mandaba a algún oficial él como para que observe la zona, pero jamás ninguno de los tres se animó a volver ahí. Damián, como te digo, comenzó con pesadillas, para luego tener visiones. Y encima ahora visiones... Le pasó el mismo que el Marcos. Claro. Le está pasando a Damián. Ajá. Entonces empezó a tener visiones despierto él. Todo empezó una noche que él se estaba afeitando. Y pudo ver él, mientras que se estaba afeitando, vio que en el rabillo del ojo como que alguien lo observaba desde la ducha. Al darse vuelta, cuando veían que lo estaban observando en la parte de la ducha, él al darse vuelta, ese alguien desaparecía. Esas visiones así tenía. Es como que alguien lo estaba observando y cuando se daba la vuelta es como que no vi. Es como que sí estaba pero desaparecía. Como que desaparecía. Se escondía, esas clases así de visiones tenía él. Y desde ahí comenzó. También le pasaba de estar en cualquier lugar y presentir que alguien lo miraba. Sentía que alguien lo observaba, sin encontrar quién. El terror en el que había llegado a ellos era a tanto que dejó de salir de noche. Ya no salía a bailar. Una noche,
Él tuvo que viajar obligadamente hacia la ciudad de Mendoza. Les pidió a sus amigos que lo acompañen. Marco estaba realmente devastado psicológicamente. No solo había dejado de dormir de día, sino que había dejado de estudiar y de salir también. Ignacio no trabajaba, así que fue sin dudar. Apenas subieron al acceso, se largó una lluvia torrencial, dice. Damián iba manejando, despacio, por precaución por la lluvia. Los dos iban callados, pero atentos qué pasaba alrededor. De pronto vieron algo delante de ellos cuando conducían. Damián prendió las luces de del auto en alta intensidad, digamos, y ambos vieron, cuando prendieron las luces del auto, vieron a una chica caminando en el costado de la ruta, vestida de negro. El corazón a ambos le empezó a latir como si se le saliera el alma del pecho. Recordaron a Marco. Claro, justo en ese instante, la entidad o la chica que vieron caminar por la ruta alzó la mirada y ambos la pudieron ver a los ojos. Clavaron miradas entre la chica y entre ellos dos. La pudieron ver y se miraron como Una mirada fijamente. Entonces Ignacio le dijo a Damián que pare. Entonces él se negó rotundamente. Entonces ¿qué hizo Ignacio? Desenfundó su arma y le dijo que pare. Entonces Damián lo miró y continuó acelerando el auto. El tiempo que negaba parar, él se negaba a parar. El policía, Ignacio, levantó más el arma, haciendo alusión que acabaría con ella, como que le iba a disparar a esta chica, porque estaba como cansado de la situación, del miedo, de esto y de aquello. Damián se asustó y lo increpó diciéndole que iba a hacer. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Entonces dice que si iba a andar matando a mujeres o qué ibas a hacer, estás loco, le decía. Entonces los dos empezaron a discutir en esa situación fuertemente, mientras que Ignacio insistía con frenar. Damián aceleraba más y más. De pronto alguien le hace como una especie de luces a distancia, como en la misma carretera, en la misma ruta, digamos, y Ignacio contó que no fue un vehículo el que irradió esa luz. Intuitivamente los dos miraron por el espejo retrovisor y ahí estaba ella. Sobre el accidente no tiene sentido contar, pero lo que sí voy a decir es que Damián pierde el control del auto y paga con su vida la consecuencia. Ignacio en ese accidente se salvó de milagro, pero recordaba todo lo sucedido, cómo fue. El único que murió fue Damián. E incluso los ojos de Amalia en el asiento trasero, que cuando la vieron, que lo hizo estrellar, lo pudieron ver, estaba ahí. Nadie les creyó esto. Obviamente le dieron licencia del trabajo por parte de la herida que le quedó a Ignacio y por parte de la pericia psicológica, que no había sido muy devastador. El encierro, la soledad, la angustia que tenía Ignacio y también de haber perdido a su amigo en ese accidente, y sobre todo las apariciones de esta entidad de Amalia, sumergieron a Ignacio a un estado devastador. Y las apariciones cada vez eran más frecuentes y aterradoras, decimos, no paraban. Era como que esa entidad, esa chica, los perseguía, los quería a toda costa, ¿cómo se llama? Acabar con ellos. Entonces, todo por no llevarla hasta su hogar. Una noche de martes, Ignacio no soportó más el espanto y
se despidió de este mundo, disparándose un tiro en la boca. Imagínate lo que sucedió. Murió Damián en el accidente. Ignacio no podía más con esto y se disparó, se dio un tiro en la boca. ¿Y Marcos? Solo queda Marcos. Los compañeros de la seccional de policía aludieron a como que fue una pelea con su supuesta novia. Ignacio no estaba en medio. Imagínate. Y los vecinos no escucharon ningún grito, ni vieron a nadie en el lugar. Solo un niño de 12 años dijo haber visto entrar una chica vestida de negro de piel muy blanca por la puerta del fondo de la casa de Ignacio cuando se mató. Imagínate. Ellos dos ya no están. ¿Quién queda? Marcos, Marco, el que conoció a la chica. el último. ¿Qué sucede con Marco? Marco estaba sumido en una locura total. El único que queda. Sus padres, desesperados, decidieron medicarlo. Pero no hubo droga que calme como ese miedo que tenía. Temiendo ellos, los padres, lo peor, se contactaron con un hospital psiquiátrico de primer nivel ubicado en Temperley, en la provincia de Buenos Aires. Pero no llegaron a llevarlo a ningún lado. La mañana de un domingo los sorprendió a ellos. ¿Cómo crees que los sorprendió a los padres? Marco estaba colgado en el perchero de su placar, de su ropero. Toda la pieza estaba desordenada, todos los cajones abiertos, como si hubiese liberado una batalla atroz en esa habitación. Solamente, para terminar esta historia, solamente encontraron una cadenita extraña que no reconocieron con propiedad de Marcos los padres, como que no era de él. Y en la parte de atrás estaba escrito: gracias por acompañarme a casa. Y esa es la historia. Y esa es la historia de estos tres amigos que le sucedió acá en el boliche. Acá en San Martín. Uh-huh. ¿Quién era Amalia? ¿Qué era eso? Qué trágico. ¿Y qué hubiera sucedido si lo hubiese acompañado hasta donde ella decía? Claro, todo por no acompañarlo. Esta entidad se lleva las tres vidas de estos tres amigos, de estos tres chicos. Pero la pregunta es, si lo hubiese acompañado, ¿estarían vivos ahora? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? No hubiese pasado nada. Qué loco, ¿eh? Pero ¿qué opinan ustedes? Muy trágico la historia. Imagínate. Bueno, estas son historias que algunos no se animan a contar. Y también lo que vio David y Marcos cuando fueron a ese lugar. Damián, Marcos, Ignacio. Pero te digo, ¿qué vieron cuando fueron a ese lugar donde Amalia les dijo cuando desenterraron? ¿De verdad vieron un cadáver o solamente fue su imaginación? No, yo creo que sí, era un cadáver. Solamente que cuando fue Ignacio con los policías a ver el cadáver que ellos habían encontrado, no encontraron nada, porque esa persona era una entidad y esa persona ya había muerto hace, digamos, años quizás, ahí en ese lugar. Entonces fue una imaginación. No, y quizás a esa entidad murió en ese lugar, quizás ahí la violaron, la mataron y la enterraron ahí. Y esta entidad se le aparecía a estos chicos y quizás a ella la mataron ese día por no haberla acompañado. Quizás a ella la
la dejaron así como estos chicos no la acompañaron hasta su casa y por eso fue que la mataron a ella ese día. Y en ese lugar ajá, y esta entidad se aparece y se venga. y se venga. Si no la acompañás hasta su casa, te mata, o sea, te lleva. Y esa entidad aparece también, dice que aparece en ese lugar boliche. Claro, viene también digamos, de este Como boliche. que ese día Supuestamente hizo- que el dueño había hecho un pacto con el diablo. Que es otra historia, pero esto también viene de o esta sea, viene raíz. de ese lugar. Ujú, viene también desde ahí. Pero bueno, muy buena la historia, ¿no? No, la verdad que me quedó sorprendida al final. Muy buena la historia. Imaginar una trágica de tres pibes que se conocen mucho Tres por salir amigos. Ujú. una fiesta y Ajá. conocer a una chica y pasar esta situación. Imagina, no sabes a quién conoces en boliche. Sí. Y bueno, encima justo la suerte esa de como a la vez que encuentra una chica, o sea, a la vez que tiene suerte con una chica, encuentra un espectro. O sea, una entidad. Pero bueno, mira lo que puede pasar en una salida de un baile, o sea, De de un un boliche. y conocer a la persona, imagínate. Bueno, muy buena la historia, ¿cierto? La verdad que sí, no, me quedé sorprendidísima. Bueno, ahora vamos con tu historia. ¿Tenés una Es historia para que, contar? no, es que yo tengo también de un boliche, Ujú. eh, se encuentra en Las Heras, Ujú. muy conocido de Mendoza. Bueno, todos cuentan que ese boliche parecieron cosas como tipo, no sé, espíritu, fantasma. Ujú. O sea, actividad paranormal había. Ajá. Sí. Ahora ya no es un boliche, creo que ahora se hace como tipo eventos, Eventos, claro. pero es tipo una leyenda. Es Ok. un tipo de leyenda que dicen que por las noches aparece, no sé, una niña, una chica mojada. O sea que hay mucha actividad paranormal en el lugar. Ajá. Pero la mayoría de las personas también comentan que el dueño Ujú. hizo pacto con el diablo. Ah, o sea que también en esta historia. Pero no hay una historia que, como vos me contás, que le pasó a una persona. Ujú. Hay muchas personas que comentan que vieron una niña y otras personas dicen que antes de que fuera un boliche, murió una niña en ese lugar, Claro. tipo en un pozo. Había un pozo y murió como a las 1, 1:30. Y cuando una persona va a ese boliche y sale afuera y mira justo ese pozo, porque todavía sigue existiendo ese pozo, Ok. ve a una niña. O los gritos o los susurros de una niña. O sea que viene fuerte el asunto. Es que no sé si fue por el pacto que hizo el dueño, Ujú. dicen que hizo, o si no fue de llamas. Quizás a raíz de un episodio trágico, que esta niña quizás se ahogó sin querer, que de ahí viene, quizás no está descansando Ajá, y que esta alma. No ha trascendido a donde tenía que ir y digamos está ahí como molestando en el lugar, digamos. igual para hoy en día no, ya no es como un boliche, sino Ujú. como que hacen tipo de eventos Sí. o alquilan para grupos Ujú. y eso. Bueno, o sea, pero igual tenés la historia, ¿cierto? Solamente Es eso. solamente eso nada más. Sí, quería comentarte, como vos me contaste un Ujú. poquito del boliche ese, te quería comentar que también hay muchos boliches aquí en Mendoza Claro. que pasan cosas paranormales Ujú. o que ven cosas paranormales. Sí, sí, siempre, Por ejemplo, en la muchos lugares. famosa historia paranormal de Mendoza es de Ajá. Neuquén, que acabas de contar. Claro, bueno, es muy parecida a lo que te acabo de contar. Sí, pero más que Media parecida. todo lo que yo te cuento es que pasan cosas paranormales. Sí, igual no es como muy común que haya actividad paranormal referido siempre a un boliche, a un baile. Son más cosas, eh, o sea, hay más actividad paranormal en hospitales, en cementerios, en casas. No, en boliches no hay tantas historias, digamos. Sí, Bueno, bueno, pero puedes comenzar con, digamos, con otra historia que tengas. sí, yo tengo una historia de, a ver, Con que,
aunque sea diferente, pero de un camionero, una historia de un camionero, digamos carretera. tipo carretera, sí. Ajá. Antonio, de joven, Ok. hace unos años le tocó un viaje largo. Una historia paranormal de México. Sí. Antonio viajaba a Monterrey hacia Veracruz. Era de Hacia, madrugada. hacia Veracruz, México. Sí. Es que México es uno de los lugares que pasan muchas Sí, cosas hay paranormales, más si es de camioneros. muchas historias. Y además hay muchas cosas, lugares. Ajá. Bueno, Antonio cuenta que estaba viajando de Monterrey hacia Veracruz Hacia Veracruz. de madrugada. Ajá. Entre la ciudad Victoria y Tuxpan, Ajá. vio a una muchacha en la orilla de la carretera. Estaba empapado por la lluvia y Antonio, como un buen hombre, le dio lástima dejarlo ahí. Claro, como que le dio tipo, pena. Y además le hizo muy raro porque es como que estaba en una carretera donde encima una chica sola, sí. se imaginó que estaba Claro. yendo, se le hizo tarde o Claro. pasó algo. Ujú. Normal. Ujú. Antonio frena y la acompaña. Le dice que se suba. Que la puede acercar. Se la puede acercar. Se sentó al lado en el copiloto sin decir nada, silencio total. Pero Antonio intentó platicar para que el camino no se sintiera tan pesado. Le preguntó, ¿vas lejos? Él miró como con unos ojos muy tristes, o sea, la piba le miró con unos ojos muy tristes y respondió, solo hasta la curva donde empieza el cerro. Ahí me voy a bajar. Eso le respondió la O chica. sea, con unos ojos muy tristes. Como una tristeza que envolvía el tono de su voz. El camino estaba muy oscuro, en silencio. Solo Antonio escuchaba el motor porque ya que él intentaba hablar con la chica, pero la chica es como que claro, estaba en silencio total. Muy callada. Llegamos al punto que me había indicado, llegó al punto donde le había indicado. Cuando gira para avisarle que ya había llegado al lugar, el asiento estaba vacío. Ni un ruido. O sea, cuando Antonio paró el camión, porque viste que el chofer va como mirando, no va mirando, va mirando lo que es la calle, todo. Frenó, apagó y le dijo, se giró la mirada al copiloto, esa piba o esa chica ya no estaba. O sea que cuando él giró, ya no estaba. Esa chica que él había llevado, alzado, o sea, subido a su camión para acercarla, ya no estaba. No escuchó ni la puerta, nada. Simplemente no estaba. No estaba. Antonio, un escalofrío le recorrió por la espalda. A pesar de eso, de que no había visto a la chica, que estaba asustada en medio, siguió manejando confundido hasta que más adelante a una gasolinera se bajó y justo había un chofer. Sí. Y lo contó lo que había pasado, que se había encontrado con la chica y como que no. Sí, le contó todo lo que acaba de pasar. Y el chofer únicamente le dijo, es normal que te pase eso. O sea, se lo dijo así normal. Es normal que te pase eso. Porque dice que en esa carretera atropellaron hace años justo en esa curva a donde le había dicho que se iba a bajar.
que justo le habían atropellado a esa mujer. Claro, Y muchos camioneros siempre como que la ven. claro, como que Otros siempre, otros que sí la llevan y hay otros que solamente le... claro, Y Antonio deja una reflexión de esa noche. Dice, esa noche entendí algo. Las carreteras guardan más que baches y peligros visibles. También guardan las memorias de quienes ya no llegaron. A veces esos encuentros no son para asustarnos, sino para recordarnos que la vida es frágil y que cada kilómetro que avanza es un regalo. ok, ok, Desde entonces, cada vez que Antonio agarra el volante, ujú, él da gracias por seguir con vida y pide respeto por todo lo que se quedaron en el camino. claro. Claro, sí, es que esas cosas, más que todo en carreteras, Él vive más que todos los camioneros, sí, ven muchas cosas. es muy común. Estas entidades, estas apariciones en las carreteras, Sí, es que más que todo como digamos la enseñanza que le deja al camionero, digamos. Porque él, imagínate, capaz que antes, después o sea, antes de eso, él quizás ni creía en estas cosas, quizás tuvo esta experiencia paranormal y después de eso, mirá la enseñanza que le deja. imagínate en la Que carretera ahora poder, seguramente debe estar teniendo su recorrido siempre por carreteras, pero ahora tiene más respeto sobre esto, sobre estas entidades, sobre apariciones, es que uno no estas sabe, historias también. Es muy loco lo que puedes llegar a experimentar en una carretera, más en estos temas paranormales así. igual también tengo una historia también de camionero, que eso pasó acá en Mendoza, no, en San Luis y Ujú, Córdoba. ujú. Es una historia muy cortita. Se titula La niña de la ruta. Ok, a ver. Bueno, hace 1993, un camionero llamado Don Julio Ujú. manejaba de madrugada cuando vio una niña pequeña con vestido blanco, En plena carretera. parada en la banquina. Espera que te corte, pero imagínate, vos sos camionero, vas en plena ruta, tipo 2 3 de la mañana, O sea, pero hay muchos, vas en plena ruta y se te aparece una niña con un vestido blanco, ¿qué haces? O sea, aunque sea humana, o sea, aunque sea real, y no sea una entidad o algo, yo estoy a esa hora y veo una niña con vestido, ¿qué hace una niña a esa hora con vestidito en una o sea, carretera? es muy Le raro, re asusto. o sea, hay otras personas que sí creen en estas cosas, porque por ejemplo, yo también veo una Ujú, niña a esta hora o mujer en medio de la nada, ujú. o sea, digo, me asusto y me voy con todo, porque Claro, imagínate, o sea, es lo que te digo. pero este hombre frenó preocupado, Ujú. pensando que se había perdido, porque no todas las personas Claro, piensan que, o tal vez que o sea, pasó, no piensan lo que es algo paranormal. Quizás ven a un niño y dicen se perdió o la o dejaron. lo dejaron abandonado. Me imagino, yo creo que es lo primero que pensó él. Por eso él frenó preocupado pensando que se había perdido. Ujú, La niña normal se acercó a él y le pidió que si la puede llevar a la casa que está más adelante. ujú, El hombre normal, porque lo vio normal a esa niña, ujú. pero muy aterrado, también con miedo, diciendo, ¿por qué hace esa niña ahí? ¿Qué le pasó? La subió en la cabina, pero durante todo el trayecto permaneció en silencio, mirando hacia abajo. Cuando llegaron a un lugar a donde la niña le había dicho,
eh, no había nadie. O sea, no había El nadie. hombre preocupado, o sea, ¿quién es la niña? ¿Dónde están sus padres? Y cuando la niña se bajó y el hombre también se bajó atrás. Cuando se bajó el hombre, no estaba la niña. O sea, que no estaba. O sea, bajaron La niña se bajó los dos. porque dijo, me quedo aquí. Sí, La niña se bajó. se bajó y el hombre preocupado diciendo, ¿cómo se va a bajar en este lugar donde Claro. están los padres? Y se bajó él también. Y cuando el hombre se bajó, dio la vuelta y se bajó y no estaba. O sea, que no encontró a nadie. A nadie. A ningún rastro de ninguna niña. ¿Qué era eso? Bueno, en muchos de esos lugares, después de que había desaparecido la niña, no sé si siguió su camino también el hombre, se detuvo en una posta. Sí, son estos lugares como para descansar, y tomar algo. Y justo se encontró con una señora del lugar y le dijo, también lo contó, le dijo, mira, yo me encontré con esa niña a tal lugar y me pidió que la llevara y se bajó y directamente desapareció. Y esa señora también le dijo que esa niña murió en un accidente en esa misma curva, en ese mismo lugar. O sea que esta señora le contó al camionero lo sucedido. Pero dice que esa niña aparece, mira, para que los camioneros manejen con cuidado y no se meten igual que, o sea... Ok, o sea, es una entidad buena. O sea, que hace el bien, digamos. Está como... hombre, cuando estaba pasando por esa carretera, donde estaba esa niña, ese hombre se estaba durmiendo. Claro, si el hombre no miraba a esa niña, prácticamente ese hombre estaría muerto. Claro, iba a tener un accidente. O sea que esta entidad está ahí, pero en vez de hacer el mal, digamos, está para el bien. Digamos, cuida a los pasajeros. Porque como es ese lugar donde falleció, donde se le aparece, es como tipo una curva, donde prácticamente la mayoría de los camioneros sufren accidentes. Y dice la leyenda que esa niña aparece cuando una persona está a punto de tener un accidente o que se está durmiendo. Claro. Y este hombre... Esa niña se aparece para despertar, para que esos camioneros tengan alerta. O sea, imagínate que esa niña no se le aparece y... Claro, prácticamente casi todos sufrirían accidentes trágicos. Pero, o sea que esta entidad es algo bueno. Digamos, salva a vidas a personas. Porque si no se le hubiese aparecido esta nena a este hombre, seguramente hubiese tenido un terrible accidente. Y sin embargo, esta entidad quizás es algo paranormal, pero le salvó la vida. Y que hoy puede contar esta historia. Y sí, son estas cosas así que pasan, que suceden, que quizás te suceden a muchas personas más que todo, y que quizás lo contás y no te creen o algo así. Por eso yo quería crear este espacio como para esas experiencias que no son creíbles, digamos. Algunas veces hay seres o algo no de este mundo, sino que no solamente hacen el mal, sino que también hacen el bien. Claro, eso no es solamente decir, no sé, se me apareció algo, vi algo y me dio miedo, pero a la vez fue algo malo, digamos. Sino puede haber actividad paranormal, pero quizás no es algo que te está asustando, sino es algo que quizás que te está pidiendo ayuda, que lo liberes, que lo ayudes, o que te está avisando algo. Hay historias hasta de personas fallecidas, trascendidas, de familiares, que quizás te ayudan por algo que quizás te puede pasar algo malo, o quizás no, y te terminan salvando o algo así. Puede ser. Sí, es que nos pasan muchas cosas.
más en la carretera que una persona. Ujú. Muchos camioneros ven cosas Sí, paranormales. muy buena la Bueno, esta es historia. la historia, muy cortita, pero Ah, está muy buena. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con la última historia? bueno, La última historia la voy a cerrar yo porque es la que me queda. igual tengo una historia también, pero te la cuento En- después de que me en- cuentes. Es una reflexión, creo que para todos, ok, así que es una historia cortita para, reflexiva, digamos. sí, Bueno, te cuento la mía y después vamos con las tuyas. bueno, Bueno, si vamos con reflexiva, te voy a contar una reflexiva también. Son esas historias te dejan una enseñanza, que te dejan, sí, una enseñanza o que te hacen abrir un poquito más las mentes, digamos. sí. Eh, Esta historia se titula Un terrible secreto en la habitación de mi hijo. Promete el título, pero dice así. Este hombre que cuenta la historia dice, soy un hombre profundamente religioso. O sea que este hombre Es, es, creen es muy de las creencias de Dios, de la religión, de Dios, es mucho de creer en ir a la iglesia, sí, en Dios, en los santos, quizás, en todas esas cosas religiosas, ¿viste? Y dice que él, al ser al raíz de esta como costumbre que tiene, su religión y todo eso, es muy de inculcársela a su familia, a sus hijos, su esposa y todo eso, a su familia, digamos. Pero lo que sucede es que a ninguno de los hijos, digamos, de este hombre, le agrada este estilo de vida que el padre le inculca, digamos, la religión y todo esto, como que a los hijos, al ser jóvenes, ser chicos, también es como que le parece medio aburrido esto. O sea, no, o sea, cuando sos joven, por ejemplo, mis padres son ujú, cristianos y siempre me están inculcando que tengo que ir a la iglesia y que tengo que, claro, ya depende, antes yo obedecía lo que me decían, pero hoy en día, que ya soy grande, algunas veces no hacemos lo que la iglesia hace. Algunas veces ellos, como ellos eran jóvenes, no eran cristianos y ahora que son mayores sí son cristianos, pero ahora es como que ven la experiencia de la claro, vida, todo. Yo recién como que los jóvenes van experimentando y algunas veces dicen, ¿por qué voy a ir a la iglesia o por qué voy a creer en esa religión? claro, Porque tienen miedo de equivocarse. claro. Sí, también es eso, pero hay otros que como que Prácticamente no le no parece interesante. interesante, aburrido lo ven. Claro. Bueno, entonces uno de estos hijos de este hombre, de este señor, particularmente uno de los hijos, llamado Jake, ¿cierto? Es como que era como el que más no encajaba con este estilo de vida, con esto de la religión y todo eso. Pero algunas veces las religiones como que te dicen, tienes que hacer esto, o si haces esto está mal o estás pecando y es como que, Ujú. ¿Qué sucede con este chico, con su hijo llamado Jake? Eh, él solía mantener su habitación cerrada todo el tiempo. Todo el tiempo él a su habitación la dejaba cerrada, estando él adentro o no estando, pero siempre su habitación cerrada. con llave. Pero como que no le gustaba que los padres entraran, entraran a limpiar, no sé, cualquier cosa, sino que él siempre la mantenía cerrada. Entonces, él casi siempre estaba adentro de su habitación y él tenía seguro en su puerta, así que siempre la tenía cerrada, no permitía que nadie entrara. Él al salir, cuando se iba a algún lado, si salía, la aseguraba con su llave. Como no tenían copia, los padres, nadie, solamente su llave y nada más, no podían pasar, no dejaba pasar nunca a su habitación. Este hombre, esta familia, aparte de su hijo Jake, este hombre tenía otro hijo llamado Tyler, ¿cierto?
su hijo llamado Tyler había fallecido, había trascendido. Era su hermano mayor, o sea, hermano de Jake, el hermano más mayor, Tyler, había fallecido, el otro hijo de este señor. Eh, entonces Jake, a raíz de que su hermano mayor había fallecido, Jake también como que en ese momento se aisló más de la familia y todavía más encerrado en su habitación. Más venía de eso, que él estaba todo el tiempo encerrado en su habitación, solo, y no dejaba de entrar a nadie. Por esta raíz de la muerte de su hermano también, de su hermano mayor. Eso afecta mucho a un joven. Ujú. Eran muy raras las ocasiones en que hablaba con su madre. Dice que solía pasar de largo frente a ellos, digamos. O sea, es como que salía de su habitación. Ajá, los veía a los padres y se salía iba. y se iba. Como que si no estuvieran ahí, él cuenta. Y que jamás respondía a lo que ellos les preguntaban. Le preguntaban, ¿está bien, Jake? Es como O que no hijo, respondía. ¿comiste? No les respondía, solamente pasaba. Típico de muchos adolescentes de hoy en día. Ajá. Entonces la muerte de Tyler, del hermano mayor, fue como muy difícil para toda la familia, este suceso. Y también los padres como que decían, tal vez que era por eso. Ujú. Claro, sí, también puede ser. Entonces al fallecer este hijo mayor, Tyler, como fue muy difícil para toda la familia, fue muy chocante este suceso, la esposa de este señor y él, su marido, dice que se unieron mucho más, como que la muerte de su hijo fue que como que los unió más a ellos dos, y a la familia, pero más que todo a la madre y al padre, como a su mujer y a él, porque su hijo era como más solo, más allá, viste, pero a ellos como que los unió más como matrimonio, digamos. ¿Qué pasa? Un día Jake los afrontó a solas y en ocasiones los escuchaba. Los padres se ponían a escuchar al otro lado de la puerta qué es lo que como qué le podía pasar al hijo. Querían saber qué le pasaba, porque siempre estaba solo en su habitación o algo no dejaba entrar, porque estaba tan aislado y todo eso. Y la preocupación de los Ajá. padres. Pero jamás él aceptó ayuda de ellos, dice, de los padres, este hijo. Entonces Jake nunca aceptó ayuda de ellos. Entonces como que simplemente él quería estar solo, nada más. Hasta cierto punto quería estar solo, que su actitud era comprensible. Entendió lo tentador que resulta estar solo, aislarse y protegerse de todo lo que te rodea, ¿viste? Es como que le gustó esa soledad, estar solo, como que nadie le pasa nada, no tiene que estar con personas falsas ni nada de eso, entonces como que le gustó eso. Y que algunas veces es muy bueno eso, la soledad, porque cuando te encuentras con personas que falsas o como que te hace daño más. Claro. Entonces se dice que tras perder a su hermano, también a su mejor amigo, digamos, entiende que Jake no quisiera acercarse a nadie nuevamente. Había comprendido que en algún momento quizás los padres creían que él había comprendido, que quizás también él había comprendido que sus padres, algún día también se iban a ir. Entonces Jake, cuando muere su hermano, cuando fallece su hermano, él no se presentó en el funeral. Al principio, al padre, como que le dio mucho coraje a este señor que cuenta la historia. Desde su punto de vista dice que él no presentaba, como que no presentaba el debido respeto a la memoria de su hermano. Tyler, el chico que falleció, había luchado por sus padres y por su hermano. Era como que era el hijo que siempre estaba ahí preocupado, claro, conversaba. Así que el hijo como tipo que decían la mayoría de los padres. Claro, entonces así que despedirlo en un funeral
Era lo mínimo que se podía esperar. Pero el pastor, ese día en el funeral, dice que el pastor a él, al padre, lo tranquilizó. Entonces como que no le dio tan importancia que el hijo no respetara la muerte del hijo o algo así, de Jake. Entonces cada persona, él cree que enfrenta el luto a su manera. Se dijo el padre él mismo. Él cuenta, dice, hace poco empecé a preocuparme por Jake, por mi hijo. Lo he escuchado llorar nuevamente, dice el padre. Cuando sale de su habitación con los ojos hinchados, se va a la escuela sin decir una sola palabra. El otro día intenté conversar con él y me di cuenta de algo aterrador. Le preguntó el padre a Jake, Jake, ¿no quieres desayunar antes de irte? Y él respondió, no, mientras cerraba su puerta de su habitación. Jake, el padre le dijo, Jake, extraño a mi hijo, por favor, habla conmigo. Jake se detuvo, se quedó inmóvil algunos segundos, pensando si debía responderle al padre o no, o simplemente seguir su camino. Y dijo, ¿para qué? ¿Para que me arrastres a la iglesia?, le dijo a su padre. Imagínate. Por favor, ora por mí. El padre dice que sus palabras dolían como golpe en su cara, lo que le dijo. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, sus palabras pasaron a segundo término. Había notado otra cosa, el padre. Y le dijo, Jake, le grité mientras lo sostenía de un brazo. Arremangué su campera y cuando le levanté la campera noté que en sus brazos había múltiples cortes. Jake, le dije, mientras se formaba un nudo en mi garganta. Mi hijo se zafó y salió por la puerta principal. Me derrumbé en el suelo mientras lloraba de forma incontrolable. No quería perder a mi otro hijo. Eso pensó el padre. Su esposa vio a este señor y le dijo, cariño, ¿qué sucedió? Mientras bajaba a toda prisa por las escaleras para ayudarme. Y le expliqué lo que había descubierto de nuestro hijo. Que él se había estado cortando los brazos. Mi esposa también se soltó a llorar cuando le conté esto. Y ambos acordamos revisar la habitación de Jake. Teníamos que saber qué había en su habitación, por qué él se estaba haciendo eso. En ese lugar deberíamos encontrar algo, dijimos, que nos permita salvarle la vida. Un miedo profundo se instaló en mi estómago. Mi esposa y yo habíamos estado frente a esa maldita puerta durante lo que parecían horas. Mi esposa me dijo, no podemos hacer esto, mientras me agarraba el brazo. Y yo le dije, es nuestro deber hacerlo. Si conseguimos tan solo una cosa que nos ayude a salvar su vida, no puedo volver a pasarlo lo mismo otra vez, de perder a otro hijo. Mi mujer asintió con la cabeza, respaldando mi decisión.
y dijo, no podemos perder otro hijo. Entonces moví la manija de la habitación y constaté que la puerta tenía seguro, estaba cerrada. Y mi esposa dijo, entonces cómo entraríamos? Simplemente le dije, vamos a tirar la puerta. Y ella dijo, quizás no es la única opción, espera aquí. Me dirigí a la cocina y tomé un cuchillo. Metí la hoja entre el marco y la cerradura de la puerta, giré la manija y funcionó. La puerta estaba abierta. Por Dios, así de fácil. Y miré a mi esposa. Dijo ella, vamos rápido. Cuando abrí la puerta, lo primero que distinguí fue el olor que había en la habitación. Era perverso. El ambiente de esa habitación se había formado a lo largo de años y era lo primero que distinguía antes de que pudiera abrir la boca. Las paredes estaban repletas de póster de bandas de rock, de películas, de cosas que jamás imaginé que a él le gustaban. Y además que ellos eran religiosos. Mi esposa empezó a revisar los cajones y en un momento escuché que dijo, maldición, dijo mi mujer. Y le pregunté, ¿qué es? Y mi esposa se tapó la boca con las manos y su rostro empezó a ponerse pálido. Con una mano me entregó un trozo de papel. Se trataba de una nota que decía, ya no quiero vivir. Cuando leyó esto y me dijo esto, me agaché y puse la cabeza entre las rodillas. Maldita sea, dije, demonios. No podía perder a otro hijo. Empecé a orar en voz baja, solicitando a Dios que me mostrara el camino a seguir. No podía perder a Jake. Sigamos buscando, le dije. Quería, sigamos buscando. Mientras acariciaba su espalda, intentando reconfortarla un poco. Cada uno se dedicó a una parte de la habitación y realizamos una búsqueda exhaustiva. Aquello era un total desorden. Examinar todo nos llevaría horas. No encontramos casi nada que fuera relevante. Busquemos bajo la cama, dijo mi esposa. Caminamos hasta la cama y cada uno levantó un lado del colchón. Mi esposa hizo una mueca de sorpresa. ¿Qué es esto?, dijo ella. Sostenía una navaja de barbero. Creí que era la que utilizaba para cortarse los brazos. Sobre un costado escrito con tinta podía leerse la vida. Mi hijo quería morir y la culpa era nuestra. Deberíamos haberle hablado antes. En ese momento llegó Jake. ¿Qué están haciendo?, gritó Jake mientras entraba a la habitación. Jake, exclamé con una mezcla de sorpresa y alegría. Deberías estar en la escuela, le dije. Y él dijo, hoy solo tuve la mitad de clase, ¿qué hacen con eso? Mi esposa le dijo, cariño. Se levantó del piso donde había estado llorando y le dijo, mi vida, sabemos que te quieres quitar la vida. Y él dijo, ¿de qué rayos hablo?
negándolo. Fuera, salgan de mi habitación. Él se puso de pie, me puse de pie y caminé hasta Jake y le dije, hijo, te amamos. Y él dijo, ¿pero qué les pasa? Jake estaba paralizado. Las lágrimas le escurrían por las mejillas. Mi esposa le dio un abrazo que no fue retribuido. Le dijo, te amamos mucho, cariño, no queremos perder a otro hijo. Y él dijo, ¿por qué todavía sostienes la navaja? Preguntó Jake a ella. Yo lo contuve, mi esposa hizo el trabajo. Cortes profundos y verticales en ambas muñecas. Gritaba, imploraba que nos detuviéramos, pero no podíamos. Él no podía matarse. Los vecinos y la policía fueron muy amables y solidarios con nosotros. ¿Perder 2 hijos a causa del suicidio? Imposible. Que no sintieran compasión, no lo merecíamos. Sabíamos que no esperaba un lugar en el infierno y no nos ponía muy felices. Cuando Tyler regresó de Irak, estaba completamente destrozado. Le habían cortado la pierna derecha, su novia lo abandonó y su mejor amigo había muerto. Hicimos lo mejor para ayudarlo, pero nunca fue suficiente. Tyler dejó claro que no tenía intenciones de seguir viviendo. Todas las señales estaban presentes. Tyler se quitaría la vida y lo haría dentro de muy poco. No dejaría que esto sucediera. No permitiría que mi hijo se suicidara. Logramos que fuera rápido y sin dolor. Unas cuantas pastillas en un café. El pecado fue nuestro, no de él. Creí que ahí había terminado todo. Desafortunadamente estaba equivocado. Jake también quería morir. Estaba harto del mundo y quería matarse. Y no podíamos permitir que eso sucediera. El suicidio es un pecado muy grande y jamás permitiría que mi hijo fuera al infierno. Y esa es la historia de este padre. Imagínate lo que hicieron los padres con los hijos. Qué loco, ¿eh? Te dije reflexivo en un punto, pero termina O sea, haciéndote en la cabeza. yo pensando que... Pero no. Qué loca historia, ¿eh? La verdad que Ah. eso como tipo al último Como que te... me sorprendió muy mal. O sea que los padres, hacen como que te cambia todas las perspectivas del pensamiento. y también de la historia, yo me imaginaba, no sé, tipo que lo iban a salvar o que... Claro, que el hijo se estaba queriendo matar y que ellos estaban muy tristes, que querían salvarlo, y resulta que Nada que ver. nada o que sea, ver. Que ellos, para no tener vergüenza, para no que los vecinos dijeran que sus hijos se mataron, que esto y que aquello, ellos decidieron como cavar ellos con el sufrimiento. O sea, ellos los mataron directamente. Ellos terminaron para con su vida. para que los hijos no fueran al infierno. Claro. Porque es de verdad que dicen que cuando una persona se suicida Llevan al infierno. es el peor pecado de un ser. Mirá hasta dónde puede llegar la religión, el pensamiento de una persona religiosa. Y además la vergüenza, o sea, lo que dirán la gente. ¿Cómo comenzaba esta historia? Con este hombre, como te dije, Religioso, súper religioso, que le bueno. inculcaba hasta su familia esto. Pero mirá hasta dónde llegó su grado de religión. ¿De qué pensaba la gente? Porque él dijo, Los vecinos. no quería que piense que los hijos se Claro, iban a suicidar, o sea, por eso se llama Un terrible secreto en la habitación de mi hijo. Muy buena historia, ¿eh?
La verdad que una historia que empezó de otra manera y terminó Sí. de otra manera. Bueno, vamos La con la verdad última. que, sí, la verdad que mi historia es Vamos con el final, así ya terminamos el podcast, el capítulo. Nuestro primer capítulo que comenzar. hemos decidido largar nuestro propio podcast. Espero que les guste. Así que bueno, vamos con la última historia. La verdad se trata, el tema es el celular. Hoy en día, ahora, con la tecnología que hay, hoy en día el celular es fundamental para nosotros, Ujú. no para el ser humano. Sí, Lo que se convirtió el celular para es una herramienta más. una herramienta que no puedes soltar en ningún momento. Claro, es necesario ahora tenerlo al lado, si no sentís que como que no sos Un vos. vacío. Un vacío. Bueno, Diego recibe una llamada en la madrugada desde un número desconocido. Ok. Diego contesta, solo escucha una respiración. Es una historia cortita. Estreto corta, yo murmullo, Ujú. que decía, ya estoy aquí afuera. Pensó que era una broma pesada. Igual en medio de la noche contestar una llamada diciendo que estoy afuera es como que, Claro, como que no. me estás jodiendo. Ujú. Es una broma, una joda. Hasta que una noche decidió ignorar la llamada. Le volvieron a llamar y lo ignoró. Ujú. Y siguió durmiendo. Ok. Al día siguiente, en su galería de fotos, Ujú. algo imposible. Vio imágenes de él durmiendo. O sea, imágenes de él mismo. Durmiendo. En su galería Ajá. del celular. ¿Quién sacó esas fotos? Si él estaba solo Él durmiendo. en medio de la noche. Claro. ¿Cómo era posible eso? Igual fue tomada desde la ventana. Solamente eso, pero hay una reflexión. Vivimos tan conectados en la tecnología que olvidamos que también puede ser una puerta para que nos observe, incluso cuando creemos que está dentro. Ok. ¿Entendiste? Claro, o sea que era algo que lo espiaba. Es que una persona está tan conectada a la tecnología que no se da cuenta Claro. que este puede ser una herramienta de vigilancia. Claro, pero con digamos, con esta experiencia, te puedes dar cuenta, y él se pudo dar cuenta de que algo lo espiaba. De que su propio celular sacó fotos mientras que él estaba solo en su habitación y durmiendo. Era imposible que alguien la pudiera sacar hasta de casualidad. O sea, que alguien, el mismo celular o algo, O tal vez que hay algo más. o algo más que sacó esa foto. Qué loco, ¿ah? Qué loco. Es una historia cortita. Bueno, Pero la verdad que esta historia que contamos nos deja un poquito sí, de experiencia y un poquito, de enseñanzas también, digamos, por ejemplo, la historia que contaste. un poco reflexiva. O sea, te Imagínate- sorprende al último, al final, pero empieza como... Imagínate dónde te puede llegar la religión. Claro. Es que la verdad que hay a otras personas que están muy enfocadas en la religión, que hacen como todo como en la religión, Ujú. o sea, hacen lo que dice esta Sí. religión. Claro, son muy pegados a la religión, muy estrictos con esa religión, que también hasta se han llevado vidas por esa fe que tienen, o sea, por esa... Y sí, es así. Vale, creo Bueno, que ha terminado. hemos llegado ya al final de este podcast. Bueno, fue nuestro primer capítulo. Quizás no fue extraordinario. Hicimos lo que pudimos, pero quisimos abrir este canal y este podcast para contar estas experiencias que nos animan a contar a veces las personas.
que a todos nos pasan, pero no nos animamos a contar. Así que bueno. Igual la mayoría de las personas, o tal vez dentro de uno, Ujú. tiene cosas que contar. Una experiencia paranormal o misteriosa o sin explicación. Sí. Y que algunas veces uno le encuentra lógica, pero hay otras cosas que pasan y que no encuentras la lógica. Claro, hay algunas que la ciencia puede explicar y otras que no. Y que solamente te queda a vos la duda para toda la vida. ¿Qué pasó eso o qué fue? Pero bueno. Pero bueno, entonces lo que le queremos pedir que le den like, que comenten, que se suscriban para que este podcast crezca. Puede estar creciendo de a poco a poquito. Y bueno, bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo del Objetivo Paranormal. chao. Nos vemos.